Bienvenido, Oscar. Qué gusto tenerte una vez más en Mayday. Muchísimas gracias por la invitación. Y Un hoy gusto. tenemos un tema que nos va a interesar a todos. O sea, no es lo de la audiencia nomás, sino a todos nos concierne Sí, este tema. la verdad que sí. Me gustaría introducirlo de una manera no tan jurídica, como para Ok. que la gente pueda entender. Seguramente que todos en algún momento de nuestras vidas y actualmente en nuestros trabajos compartimos con compañeros de trabajo, jefes, empleados. Tenemos una relación constante con las personas con las cuales inclusive vemos más que a nuestras familias, ¿verdad? Sí, horas. Por estar Horas y horas horas. con ellos. Bueno, y dentro de ese relacionamiento pueden existir los famosos conflictos, ¿verdad? Ya sea entre compañeros, con el jefe, ¿verdad? Con la empleada, lo que sea. Y hay una situación que mucha gente de repente no conoce o no sabe, que es la figura que de la cual vamos a hablar hoy, que es el moving laboral. El moving laboral, en palabras simples, ya que está muy de moda también hablar de algo negativo como el bullying, sería el bullying trasladado dentro del ámbito laboral, ¿verdad? Ok. Moving con 2B larga, por Sí, si para la gente que sí, no porque sabía cómo escribir. viene del británico move, que es el tema de presionar, de maltratar, ¿verdad? De acoso. De acoso, Sí. ¿verdad? Entonces, como te dije fuera de micrófono, es una figura relativamente nueva, entre comillas, porque no está en nuestro código laboral. Nuestro código laboral no contempla la figura del moving, pero sí lo hace el Ministerio del Trabajo, que establece como un requisito fundamental que, por ejemplo, las empresas tengan una política de cómo actuar en caso de esta situación. Pero no me Ok. quiero adelantar, quiero ir primero a establecer una definición clara que establece el propio ministerio de qué es el moving laboral o la violencia laboral, ¿verdad? Esto para Paraguay. Para Paraguay, Ok. sí, para Paraguay. Establece que es toda acción ejercida sobre él o la trabajadora de manera directa mediante actos, comentarios, proposiciones o conductas con connotación sexual o no. Moving o acoso sexual se considera por la víctima ejercidas por superiores, compañeros de trabajo o de inferior jerarquía. Que es lo que te dije, en el ámbito del moving no importa la jerarquía. Ahí quiero ir primeramente a que hagas una aclaración para todos nosotros. Sí. Porque tendemos a creer que moving es directamente solo acoso sexual, pero en realidad engloba tantas otras ramificaciones más, Así mismo. como las que mencionabas. Claro, hay que establecer que son tres características que deben cumplirse para que se considere como un moving laboral. Primero, que tiene que ser una presión, ¿verdad? Ujú. Tiene que ser una presión constante, que tampoco no hay que diferenciar con la presión de realizar bien el trabajo, sino con, digamos, una presión desmedida, con pedir inclusive cosas absurdas. El segundo tiene que ser dentro del ámbito laboral. Y lo tercero y principal, que tiene que ser tendencioso. ¿Qué significa eso? Que se busca un objetivo, ¿verdad? Que la presión, el maltrato, la persecución laboral tiene que ser con un objetivo. Pero que te dije fuera del micrófono, principalmente esto se da en trabajadores que acumulan mucha antigüedad y ya están llegando a su estabilidad. Entonces, ¿qué busca la patronal o qué busca de repente inclusive algunos compañeros que son presionados por los patrones para que ejerzan esa presión? Esa fuerza. Sí. Claro, lo que hacen es que el trabajador se autoelimine. No en el ámbito, digamos, de la persona, sino en el ámbito laboral. Busca que esa persona renuncie. En simples términos. En simples Sí. términos. Y con la renuncia, ¿qué beneficio recibe el patrón? Evita el pago de la liquidación correspondiente por los años de antigüedad. Pero es importante también, como me dijiste, el tema del acoso. La figura del acoso sexual o coacción sexual, como se le denomina actualmente en el ámbito penal, puede ser en un solo acto, ¿verdad? En el caso del moving laboral, eso puede ser de manera repetitiva, porque puede ser que en el caso de que nosotros tengamos ese problema, vos no denuncies a la primera y vayas sumando situaciones que te incomodan, que hacen que no te sientas cómodo en tu trabajo y te frustres y te sientas mal, porque es un trabajo psicológico también que se le hace al trabajador. Oscar, vos dijiste que puede ser. Ahora Sí. yo te pregunto, ¿tiene que ser constante para que vos puedas tener las pruebas? Sí, y Porque puede ser que en una ocasión nomás se dé. claro, mira,
eso, lo que me acabas de decir, abre otro abanico de situaciones. Realmente uno muchas veces en el trabajo deja pasar muchas cosas. Principalmente la mujer es la más vulnerable dentro de esta situación. Y no necesariamente tiene que tener documentado, entre comillas, varias pruebas de varias situaciones. Una situación en particular con la cual ella pueda demostrar, sumado a los hechos ya anteriores, son ya elementos suficientes para que el trabajador o la trabajadora pueda proceder a una denuncia. Ahora, ¿qué hago yo como trabajador si siento que estoy siendo objeto de mobbing? Lo primero y lo principal, debo poner en conocimiento a mi patronal. Si es que es un compañero de trabajo, si es un inferior, si es un superior, si es un supervisor o lo que sea, necesariamente lo primero que tengo que hacer es poner en conocimiento a mi patronal. ¿Y cuál es la primera acción que tiene que tomar mi patronal? Primero que nada, separarme de esa persona. Sin vulnerar el principio de presunción de inocencia. Decime. Ok, una consulta. ¿Ese aviso, esa comunicación tiene que ser vía escrita? Por escrito. Por escrito. Lo ideal siempre es, inclusive pueden hacerlo por una doble vía. Las empresas que se manejan a través de correos electrónicos pueden enviar eso por un correo para que quede una constancia de presentación. Porque muchas veces, si vas en físico, quizás la gente de recepción tiene la orden de no recibirte ningún tipo de documento, ¿verdad? Entonces, la comunicación por correo electrónico también es un soporte respaldatorio para demostrar que vos tomaste las medidas. Y la empresa tiene que iniciar un procedimiento interno a fin de hacer las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades o aplicar las sanciones así correspondiera. Y yo, la persona afectada, también puedo exigir, solicitar a mi jefe, que está a cargo, a mi patronal, que me dé también la devolución por escrito, por los mismos medios. Mira, ¿verdad? Una vez que se haga, por ejemplo, el cambio. Claro, te explico. Si hoy como patronal vos querés homologar tu reglamento interno de trabajo, es una exigencia que no se puede eludir, que dentro del mismo esté un procedimiento ante denuncias de mobbing laboral. El Ministerio del Trabajo no te va a homologar tu reglamento interno mientras no tenga ese procedimiento. Ese procedimiento establece justamente lo que me está indicando, de que la patronal tiene que tomar las medidas y tiene que poner en conocimiento tuyo de que va a iniciar un trámite. Porque como te digo, no podemos violentar tampoco el principio de presunción de inocencia. Porque puede ser que así como yo realmente estoy cometiendo un acto ilícito o ilegal, puede que vos lo vengas a inventar nada más con el objeto de perjudicarme o lo que sea. Totalmente. Entonces la empresa tiene que escuchar a ambas partes y establecer digamos, una resolución sobre las pruebas que cada uno presentó y los hechos acontecidos. Si yo no estoy conforme con la medida que tomó la empresa, por ejemplo, no tomó ninguna sanción ante el compañero o compañera, yo puedo acudir directamente al Ministerio del Trabajo, ya que el Ministerio del Trabajo habilita una oficina especializada en lo que es la persecución laboral o el mobbing laboral. Ah, mira. Sí. Eso es importantísimo saber. Claro, y mira que el ministerio aplica sanciones a las empresas, o sea, que una vez verificado, aplica sanciones a las empresas que no tomaron ningún tipo de medidas ante esta situación, ¿verdad? La verdad que, como te digo, en un relacionamiento diario, a mí, yo como asesor laboral, te digo que me tocó ver muchas situaciones de gente que es, digamos, no es maltratada directamente, pero se hace un trabajo psicológico constante que hace que a la larga el trabajador ya no tenga ganas de ir a su trabajo, ya no tenga ganas de relacionarse con sus compañeros. Acoso psicológico podríamos llamarle a eso entonces. Exactamente, ¿verdad? sí. Acoso psicológico. Mira, en este primer bloque justamente eso me gustaría hablar de eso, o sea, quise hablar de eso porque para la segunda parte me gustaría hablar de lo que no es mobbing laboral, pero que también puede ocurrir dentro del lugar de trabajo, que es diferente. Ejemplo, me tocó una situación real, se vio en una empresa, en una cámara, que el compañero manosea a su compañera sin su consentimiento. No es mobbing laboral, porque es una sola vez. Pero de igual manera la empresa tomó medidas en contra del compañero
por la acción que él cometió. Entonces, en el segundo bloque le voy a explicar que no es moving laboral, pero que de igual manera se pueden tomar medidas. Fantástico. Ahora sí, vamos hasta lo que nos ibas a decir que no es moving laboral. Sí. ¿Cuándo no? Bueno, hay muchas personas, como te dije al comienzo, que cuando tienen una pelea con un compañero o se discuten con su jefe o se discuten con, digamos, con un supervisor, alguien de administrativo, alguien de venta, ya dicen, no, en mi oficina me hacen moving laboral. Y como yo te dije, las características del moving, que tiene que ser constante en el tiempo, tiene que ser tendencioso, tiene que ser con una presión, lo que es ese tipo de situaciones, que yo me peleé contigo una o dos veces, eso no se configura como un moving laboral. Eso se le denomina como un conflicto laboral. Ahora, cuando se lo hace dentro del ámbito laboral y no se mezclan ámbitos personales. Es decir, yo me discuto contigo porque vos pasaste mal los balances y vos me decís no, pero vos luego siempre llegas tarde y nos empezamos a discutir. Eso no es moving laboral. Eso es un conflicto interno entre compañeros de trabajo, ya sea con el jefe o con como te dije, con el supervisor o quien sea. Otro tema que muchas veces la gente confunde es lo que se denomina el burnout. ¿Qué es el burnout? Constituye en una fase avanzada de lo que se denomina como estrés laboral. Ahora, el estrés laboral es a consecuencia no de la presión o del maltrato o de la persecución del jefe, el compañero, sino es la presión del propio trabajo. O sea, por el trabajo que yo debo hacer, me estresa tanto que llega a un punto en que yo ya me siento incapacitado de hacerlo. De seguir llevando a cabo ese rol. Exactamente. Se le denomina también el síndrome de estar quemado. Así se le denomina, ¿verdad? Okay. Y es una situación en la cual vos ya sentís que no te adaptás a tu entorno laboral. Pero no, como te digo, no porque tu compañera te presiona o porque tu compañero te maltrata o porque tu jefe te acosa. Eso no es moving laboral. En simples términos, porque no estás pudiendo, no estás en capacidad de afrontar con todo lo que tenés a cargo. Exactamente. Entonces, a partir de ahí es que la gente tiene que entender, porque para esto también hay psicólogos laborales, ¿verdad? Okay. Por la presión laboral que uno tiene. Yo creo que a todos nos pasó de que llegamos a un momento de decir, tengo tanto trabajo que me estreso, que... Bueno, eso es por el trabajo en sí. Entonces, si diferenciamos a los sujetos, en el moving laboral siempre hay dos personas o un grupo de personas, ¿verdad? Contra una persona. Sin embargo, en el burnout es la persona contra el trabajo y el trabajo contra la persona, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que entender también. Y los sujetos dentro del conflicto laboral son, si bien son dos personas o más personas, se diferencia en que no es constante en el tiempo y que no es tampoco tendencioso. No es con el objetivo, como te dije al comienzo, de una autoeliminación por parte del trabajador a través de una renuncia, un abandono o cualquier tipo de situación que haga que por voluntad propia él ponga fin a la relación laboral de manera justificada. Entonces, y hablando de eso, es otra opción que tiene el trabajador, además de denunciar el moving, volviendo al moving laboral, es acogerse a lo que establece la ley. Bueno, yo te iba a decir los artículos, pero te iba a explicar. Artículo 84-85 del Código Laboral habla del despido, del retiro justificado, del retiro justificado. Yo me retiro de mi lugar de trabajo justificadamente, no estoy renunciando. No estoy renunciando, me estoy retirando porque una de las causales que establece el código se está cumpliendo, que es el ejercicio de la violencia en mi contra, el maltrato en mi contra. Entonces yo me retiro, pero tengo que percibir toda mi liquidación. Indemnización, preaviso, aguinaldo. Vaya, chicos. Anotaron eso, amigos. Mira aquí la falta, ya que estamos hablando del moving, pero otras situaciones, por ejemplo, la falta de pago de salario, la falta de pago de aguinaldo. De vacaciones. O sea, un montón de cosas que sumado el trabajador puede optar. Ahora, ¿dónde está el inconveniente en esta situación? Que en caso de no percibirlo en ese momento, yo tengo que judicializarlo. Claro. Y al judicializarlo, voy a usar algo un poco procesal jurídico,
la carga probatoria. O sea, el probar lo que yo estoy manifestando está sobre mí. A diferencia del despido, donde la carga probatoria es de la patronal. ¿Entendés? Entonces la figura del retiro justificado hace que yo como trabajador tenga la carga probatoria. Y muchas veces digo una frase que dijo un juez, un juez laboral me dijo: la patronal tiene la mayor capacidad de crear pruebas, a diferencia del trabajador. Porque nosotros como trabajadores muchas veces no tenemos la opción de tener un certificado, de tener un comprobante de pago. Yo no tengo IPS, ni siquiera tengo uniforme, no me dejan sacar fotos ni el día del trabajador, no me dan ni canasta navideña, o sea, no tengo cómo probar. Entonces ahí es donde el déficit de la informalidad llega inclusive a beneficiar a la patronal. Pero tengo esa opción. Si yo no estoy de acuerdo con la resolución que tomó la empresa por mi denuncia de Moving, si no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el ministerio, yo puedo acudir a los estrados judiciales para reclamar. Para reclamar, Sí. eso, para no aceptar directamente. Exactamente, Sí, porque, para no cruzarnos de claro, brazos. y para no renunciar, eso es lo que yo le digo a la gente: asesórese, no tomen la decisión de renunciar, no tomen la decisión de firmar cualquier documento que se le ponga enfrente. Sé que muchas veces hay gente que lo hace por cansancio, porque ya no quiere saber más nada, y justamente ese es el objetivo del Moving, ¿verdad? Sí. Que llegues a un límite. Mira, te cuento una situación real. Una trabajadora que cometió un error dentro de un procedimiento el cual adquirió materia prima que no era la que correspondía. Evidentemente existen los mecanismos para la aplicación de sanción o lo que sea. Le mandaban a hacer todos los días, ir a cortar con una tijerita los papeles que ya no se usaban. ¿Qué? 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo. Ella se iba y cortaba y guardaba en una bolsa para reciclaje que después se vendía. Y la chica era una profesional en lo que hacía. Y empezó a cumplir hasta que llegó a un punto que ya no aguantó más. Qué jodido. Fue hasta el estudio y le dijimos: no, esto es un moving laboral, porque eso venía hasta hace 8 meses, venía sucediendo, y los patrones de la empresa sabían lo que estaba pasando. Y fue justamente una orden de ellos. El juicio sigue hasta ahora, pero te digo que esa es una situación totalmente reclamable y es tendenciosa, porque el objetivo de ellos era que renuncia. Que la trabajadora se canse y renuncie, y entonces de esa manera evitar el pago de la liquidación. Yo tengo una consulta, Decime. tengo un caso de Sí. una amiga que trabajaba en una función y le tocaba directamente todo lo que sea administrativo. Y le molestaba mucho que el jefe le pedía que se vaya a comprar pollo todos los días para almorzar. ¿Entendés? Sí. Y eso al principio es como que, sí, bueno, ¿entendés? Tipo, Claro. bien, puede ser porque soy la nueva, famosa. Derecho No. de piso. Después ya le empezó a molestar mucho. En esos casos, cuando te piden funciones fuera de lo específico que a vos te corresponde dentro de tu rol laboral, ¿cómo se toma eso en cuenta? ¿Es moving o no? No, en ese caso no, porque, bueno, yo te voy a hablar desde el punto de vista 100% formal. Si yo te contrato, en tu contrato dice cuáles son las actividades constantes que vos haces. Sí. Y las actividades que ocasionalmente podrías hacer. Si vos sos, por ejemplo, en tu caso, locutora, ocasionalmente podrías manejar la consola, pero va relacionado a lo que vos estás haciendo. Ahora, si yo te contrato como guardia de seguridad y te digo: no me quieres regar todas las plantas y cortarme toda la maleza, no guarda relación. En el caso de tu amiga, si ella está en la parte administrativa, no le corresponde ir a comprar comida, por ejemplo. Y ella tranquilamente puede negarse. Puede negarse porque no forma parte de lo que está establecido dentro de su contrato de trabajo, ¿verdad? Una cosa es que lo haga ella de motus propio y otra cosa es que se lo exijan para hacer. Es reclamable. Ellos pueden tomar medidas ante su negativa y muy difícilmente pueden hacerlo de manera informal, pero y ahí podría ser el inicio de una persecución laboral. Claro, Eso eso sí. es lo que tememos varios, Claro. ¿verdad? Digo, tememos porque a todos nos ha pasado alguna vez. Exactamente. La verdad que sí. Sí. Y para cerrar el tema, lo que me gustaría decirle a la gente es que traten de documentarse, traten de probar. En el ámbito privado de una denuncia de moving, las filmaciones, las grabaciones y demás pueden ser utilizadas. Entonces, documentense, registren todo y consulten, asesórense antes de meter una denuncia o hacer una denuncia, para que no les salga tampoco el tiro por la culata cuando malinterpreten una situación.
Creo que como siempre, una vez más, ese es el mensaje, Oscar, ¿verdad? Que Sí. uno pueda asesorarse legalmente, no Exactamente. tomar nomás decisiones Exactamente. en caliente, como se dice Claro, es comúnmente. importante. Es importante. Si quieren hacer consultas, estoy en Instagram como @Oscar Godoy Abogado. Me pueden seguir ahí, me pueden escribir ahí. Tengo mi equipo jurídico, nosotros les podemos dar una mano sin problema. Excelentísimo. Una vez más, tu arroba. @Oscar Godoy Abogado. Muy fácil. Muchísimas gracias por tu visita, Oscar. Una vez más, muy oportuno. La gente Un dice gusto. acá, excelente tema, muchas gracias. Hay otras preguntas que van fuera del tema, Ok. pero vamos a responder después.